Bueno, hoy vamos a ver esos dos conceptos que nos quedaron ayer, que era periodo de latencia y yo otro no me acuerdo. Intensidad del efecto. Bien. Profe, ayer lo que habíamos hablado era sobre toxicidad. Me había preguntado qué es lo que yo dije y después lo estaba por chat. No entró el... Vos sabés que ahora que lo decís, sí, que ayer no te escuchábamos bien. Repetime la pregunta. La idea no era una pregunta, era una idea. Era Sí. que después de llegar cierta cantidad de fármaco, se transformaba en tóxico, como pasa con el ibuprofeno, que después de tomar los 1800, ya empieza el tema de la toxicidad. Exactamente, exactamente. O sea, una vez que pasamos la concentración mínima tóxica, el fármaco ya empieza a ser tóxico. Deja de ser beneficioso, pasa a ser tóxico y obviamente, como todo tóxico, es tóxico, es un veneno, nos va a hacer mucho más daño. Cada fármaco tiene una concentración mínima tóxica. Por suerte, la mayoría de los fármacos tienen índices terapéuticos muy grandes en los cuales a veces es medio raro que se pueda llegar a producir la toxicidad por exageración, lo cual no quiere decir que obviamente no pueda ocurrir. Vos hablabas del ibuprofeno, el paracetamol tiene también, pasada la concentración mínima tóxica, produce una insuficiencia hepática bastante problemática y no hay vuelta atrás. Bueno, hay un fármaco que se puede utilizar, pero bien. El Cura Plus. El Cura Plus también es bastante nocivo. ¿El qué? El Cura Plus. Y sí, porque tiene un montón de cosas. El tema con los fármacos que son polifármacos, que no tienen un solo principio activo, sino que tienen varios, Cura Plus, el otro Predual, que también tiene lo mismo, pero distinta marca comercial. El grave problema que tienen estos fármacos es que tienen 4 o 5 fármacos, uno para una cosa, otro para otra cosa, el otro para otra cosa. Llegado el caso de que produzca, por ejemplo, una reacción alérgica, uno no sabe a cuál de todos los principios activos la persona es alérgica. Entonces, vamos con el Cura Plus o con el Predual, que son fármacos que se venden muchísimo y sobre todo en esta época en la farmacia, porque se los vende como antigripales. Tienen un analgésico, un analgésico antiinflamatorio, un ¿cómo se llama? Antialérgico, un energizante, por decirlo de alguna manera, un antialérgico, un broncodilatador, no me sale la palabra. Antiespasmódico. No tiene antiespasmódico. ¿Antihistamínico no se dice? Tiene un antihistamínico. Un expectorante tiene bromexina. Eso, tiene bromexina, tiene un expectorante, un antialérgico, un analgésico antiinflamatorio. Después la persona no va a poder tomar ninguno de esos. Porque supongamos que le hizo una reacción alérgica, no sabemos cuál de todas esas cosas le produjo alergia. Descongestivo era el otro, no me salía. No sabemos cuál de todas esas cosas fue lo que le produjo la reacción alérgica, entonces no va a poder tomar ninguno de esos. Y en el caso que vuelva a tener un cuadro símil, chau. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos le puedo dar? ¿Cuál de todos no le puedo dar? Porque a veces las reacciones alérgicas a los fármacos, a algunos fármacos, son reacciones alérgicas graves, que pueden llegar a producir
a que la persona tenga que ir a una guardia. Y en el más grave de los casos, pueden llegar a producir un edema acá en la garganta que les impida respirar. Son embromadas esas cosas, no es sencillo. A mí me pasó, profe, hace 2 años, yo había arrancado con una gripe así muy leve y bueno, cuando vine al médico, un neumonólogo, me hizo inyectar corticoides, algo a lo que yo era completamente alérgico, pero me aniquiló, tuve insomnio una semana, poco más casi me muero, porque casi me da un principio de neumonía, Mm. así que sí, es fuerte el tema de fármacos. No, obvio. Todos los fármacos pueden causar cosas graves. Por eso yo siempre digo, ¿realmente lo necesito, el fármaco? ¿Realmente lo necesito? Ustedes piensen que es una sustancia química que me estoy metiendo en el cuerpo, que me puede producir, que me puede curar, que me puede aliviar, todo divino, pero también me puede producir algo feo, algo grave. Entonces realmente uno tiene que pensar si realmente lo necesita. Ojo, esto hablo cuando estoy pensando en la automedicación. Si yo voy al médico y el médico me revisó y el médico hizo las cosas bien y me va a dar algo para tomar, ahí obviamente, bueno, ahí la historia cambia. Y de última, si realmente me pasa algo, tengo a quién ir a reclamarle, por decirlo de alguna manera. Vamos a suponer, vamos a pensar mal y vamos a pensar que el médico me revisó o me revisó por así nomás y me dio un fármaco, ese fármaco me hizo mal, yo le puedo ir a reclamar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la historia clínica? Al principio, el médico obviamente en su historia clínica va a asentar que a mí me dio un determinado fármaco. Si yo tuve una reacción alérgica o alguna reacción grave que me mandó al hospital, a la guardia, después yo voy a tener a quien reclamarle, che, mirá, me diste esto y me pasó esto. Si yo me automedico, ¿a quién le voy a reclamar? A mí mismo me tengo que reclamar. No le puedo reclamar a nadie, porque las cosas las hice mal yo. Fíjense que todo tiene un porqué. Lo ideal sería, y vuelvo a repetir lo que digo siempre, cuando se instaura un tratamiento farmacológico, siempre se pone en la balanza el riesgo, el costo-beneficio. Un tratamiento farmacológico se da cuando realmente el beneficio supera el riesgo. Si no, no. Porque realmente, ¿quién quiere tener un costo alto y un beneficio muy chiquitito? O no tener beneficio. Esa es una realidad. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta todo esto. Y cuando empecemos a ver los fármacos, vamos a ver que todos, absolutamente todos, van a tener efectos adversos. Algunos son tolerables. Algunos efectos adversos no son problemáticos, no me van a llevar a la muerte ni nada por el estilo, pero algunos sí. Y dependiendo también, va a depender mucho también de la constitución de cada persona. Perdón, aguárdame un segundito que se me disparó no sé qué cosa. Ahí está. También tengo que tener en cuenta, y esto es una de las cosas más importantes, es que, a ver, a mí
me tomé el fármaco, o sea, me curó, no me produjo nada, nada grave, todo bien, pero resulta que Mati es alérgico a ese mismo remedio. Y a Mati lo puede mandar a tocar el arpa, y a mí no. ¿Mm? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Por eso la automedicación es tan mala. Porque yo no conozco, yo puedo conocer muy bien mi cuerpo, pero yo no sé si no soy alérgico a algo. Después cuando veamos la parte de alergia vamos a ver que yo pude haber tomado 10 veces un fármaco y la número 11 me hizo una reacción alérgica. Después vamos a ver por qué. ¿Mm? Pero ahora mejor metámonos con los conceptos estos, así podemos seguir avanzando. ¿Mm? A mí lo que me queda, lo que quiero saber es si quedó claro, si quedó claro los conceptos estos de concentración mínima eficaz, concentración mínima tóxica e índice terapéutico. ¿Quedó alguna duda con respecto a esos tres conceptos? Escucho. ¿No quedó ninguna duda? Profe, Sí. a mí me quedó un poco no muy claro el asunto del dibujito. Uh-huh. No, no le entiendo mucho. Vamos acá. Mirá. Este gráfico me va midiendo lo que es, o mejor dicho, o cómo va variando la concentración plasmática del fármaco en el tiempo. Estas son las horas, acá abajo. Y acá la concentración plasmática. ¿Esas son las horas que el fármaco tendría que hacer efecto? No, ahora vamos a ver cómo. La concentración plasmática es la cantidad de fármaco que está circulando por la sangre. Primero, acá lo que vendría a ser la hora cero, que es la hora en el momento donde vos lo tomás, y precisamente por el tema de la liberación, la absorción, y todo va a pasar un tiempito. Pues fíjate que acá lo tomaste. ¿Se Sí. ve la flechita? Sí, sí. Bien. Acá lo tomaste. Sí. A medida que el fármaco va ingresando a mi organismo, o sea que llegó al estómago, se liberó, pasó al intestino, se empezó a absorber, la cantidad de fármaco que hay dentro de mi organismo va a ir aumentando. Ajá. Hasta que va a llegar a un punto donde está la concentración máxima. Sí. Más no va a entrar, es lo máximo que va a poder entrar al cuerpo, porque ya está, ya se liberó todo y ya se absorbió todo. Ajá. Acá llegó la concentración máxima. Una vez que llegó a la concentración máxima, esta cantidad de fármaco que hay en la sangre va a empezar a disminuir. Sí. Por efecto precisamente de que llegó, se fue, digamos, a la biofase, al lugar donde tiene que hacer el efecto. Claro. Y a su vez también va a empezar a disminuir la concentración plasmática porque va a empezar a pasar por el hígado y se va a empezar a metabolizar y va a llegar un momento que ya no va a haber más, porque ya pasó por el hígado, ya se metabolizó todo, ya se excretó todo. Ajá. Ahora, para que ese fármaco pueda hacer el efecto que nosotros estamos buscando, tiene que llegar a una concentración mínima eficaz.
Hasta que no llega a esta concentración mínima eficaz, Ajá. el fármaco no hace el efecto. ¿Mm? Y fíjate que acá en este caso, en este dibujo, obviamente la concentración máxima no llegó a esta, que esta es la peligrosa. Ajá. La concentración mínima tóxica. Esto quiere decir que si esta curva sigue subiendo, puede llegar a sobrepasar esta línea Ujú. que se transforma en un fármaco que es tóxico. Sí. ¿En qué momento va a sobrepasar esa línea? Es un poco lo que hablábamos ayer con respecto a no tomar los fármacos o tratar de tomar los fármacos con la menor dosis posible. No tomarlos todos juntos, no tomarlos, o sea, respetar las horas, porque vos pensás que acá, así como va subiendo hasta que llega a la concentración máxima y después Ajá. empieza a bajar, y va a llegar, fíjate que desde acá a acá, desde que empezó a subir para que llegue, o sea, que ya me pasó la concentración mínima efectiva y después va a haber un momento en que me va a descender y ya no tengo Sí. la concentración mínima efectiva, quiere decir que acá, a esta hora, tengo que tomar la segunda dosis. Que eso va a depender del fármaco. Si es un Ajá. fármaco que yo tengo que tomar cada 12 horas, este tiempo, desde que empezó a subir por encima de la concentración mínima efectiva hasta que empezó a bajar precisamente de esta línea, el periodo durante el cual el fármaco está ejerciendo su efecto, es todo este de acá. Todo esto de acá. Ajá. Lo que está por encima de esta línea de acá. Cuando empezó a bajar, tengo que tomar la segunda dosis para que vuelva a hacerme el dibujito este. Ajá. Entonces, vamos a ponerle números a toda esta línea. Vamos a poner que acá dice 1, 2, 3, o vamos a hacerlo más simple porque se nos va a agrandar demasiado. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bien, acá me está bajando 2, 4, 6, a las 8 horas ya me está bajando. Ajá. A las 8 horas tengo que volver a tomar el fármaco. La Sí. dosis siguiente. Si fuera un fármaco que tengo que tomar una vez por día, o sea, acá me va a aparecer, si yo lo tengo en horas, me va a aparecer un chorrazo largo, un dibujo largo. Pero nosotros no nos tenemos que preocupar mucho por eso, porque obviamente en los fármacos siempre, en la mayoría de los prospectos, nosotros no vamos a sacarle sangre a la persona a ver qué cantidades de fármaco tiene. Esto es básicamente para entender esto. ¿Por qué no tengo que tomar un fármaco si dice cada 8 horas o cada 6 horas? No puedo tomarlo menos tiempo. Menos tiempo. Si el fármaco me dice que lo tengo que tomar cada 8 horas, no lo puedo tomar cada 4 horas. ¿Por qué? Porque esta partecita activa del fármaco que está actuando, en vez de subir hasta ahí arriba, puede llegar porque si le sumo la otra dosis antes de que este haya empezado a disminuir, esta curva me va a subir por acá arriba. Y ya voy a empezar a tener un efecto tóxico. Tóxico. Hagamos de cuenta que está lloviendo. Está lloviendo y se inundó. Si la próxima lluvia ocurre
después de que se absorbió el agua de la lluvia, se va a volver a inundar, pero se va a inundar, no va a pasar nada. Ahora, si está todavía está inundado y vuelve a llover, esa inundación va a crecer mucho. Che, dejen de pelear. Y me va obviamente a producir un efecto más grave. En el caso de las personas, discúlpenme un segundo. Rogelio, dejen de pelear. Chao. Amores perros. Si empieza a llover mucho, y todavía no drenó el agua, obviamente pues, esa inundación va a ser mucho más grave y mucho más problemática. Acá en el caso de los fármacos, puede pasar a ser, o mejor dicho, puede pasar de ser un fármaco que me estaba aliviando, que me estaba ayudando, a ser un tóxico, un veneno. Por eso existe esto que se denomina índice terapéutico o ventana terapéutica, que es precisamente la cantidad de dosis que yo le puedo dar antes de que se transforme en tóxico. Pero siempre tiene que pasar por encima de la concentración mínima eficaz, porque por debajo de esta línea, no me va a producir efecto. Es otro de los motivos por los cuales hay que respetar el horario. Porque si esta dosis que yo me tomé en algún momento va a empezar a bajar y ya me bajó de la concentración mínima efectiva, tengo que arrancar de todo de nuevo. Arrancar todo de nuevo. Entonces, obviamente tengo que siempre, tratar de respetar los horarios entre una toma y la toma siguiente. Perfecto. Con algunos fármacos es mucho más importante que con otros. Eso lo vamos a ir viendo porque si yo te digo ahora cuáles son todos los fármacos que sí o sí tenés que respetar los horarios y cuáles no tenés que o no hace falta que respetes los horarios, es un embole porque son muchísimos. Pero, por ejemplo, vamos con un ejemplo sencillo. Una cosa es tomar un fármaco para bajar la fiebre porque me duele la cabeza. Y otra cosa es un fármaco con el cual tengo que hacer un tratamiento un poquito más largo. Por ejemplo, un antibiótico. Un antibiótico con tomar uno solo no me sirve para nada. No. Y por este motivo tengo que sí o sí respetar el horario. Respetar el horario porque precisamente cuando se me está terminando, tengo que obviamente darle el próximo para que la concentración plasmática del fármaco siempre esté dentro o por encima de la concentración mínima efectiva. Una vez que me empezó a bajar, si yo no le doy la otra dosis para que mantenerlo acá arriba, no me va a hacer efecto. Claro. Es como ir al cajero. Se me está terminando la plata. ¿Cuándo va? ¿Cuando se te terminó toda? No, uno tiene que ir al cajero antes que se me termine toda, porque si no puedo tener plata para pagar el remis para ir hasta el cajero. Básicamente esa es un poco la idea. Buenísimo. Bien, ¿a alguien más le quedó alguna duda? No sabe, no contesta, mejor. Profe, Sí, Nadia. disculpe. Dale. ¿Lo mismo pasaría con el tema del alcohol, por ejemplo, cuando estoy tomando un medicamento? No. Vos decís, ¿por qué no combinar un medicamento con alcohol? ¿Por qué siempre te dicen Claro. que no? El alcohol
se metaboliza en hígado, como todo. Por lo general, el alcohol tiene como una especie de protagonismo y es el primero que se va a metabolizar. Si el hígado está ocupado metabolizando el alcohol, no tiene tiempo de metabolizar el fármaco. Y al no tener tiempo de metabolizar el fármaco, ya vimos que con el metabolismo del fármaco es donde empieza a desaparecer, no empieza a desaparecer, y después cuando le agrego la próxima dosis, puedo sobrepasar la línea donde se termina transformando en tóxico. Este descenso de la curva precisamente va a estar dado por la metabolización del fármaco. Si el fármaco está ocupado, perdón, si el hígado está ocupado metabolizando otra cosa que no sea el fármaco, esta curva va a tardar más tiempo en descender. Porque primero claro. Entonces, cuando le das la próxima dosis, esta, que tenía que estar más o menos por acá, me va a subir más y puede pasar a la concentración mínima tóxica. Eso en alguno de los casos. En otros casos, también puede ocurrir que la combinación del fármaco con el alcohol le saque efecto al fármaco. Claro, porque siempre vio que suelen decir eso, ¿no? Que si estamos tomando un medicamento y tomamos alcohol es como lo mismo que no tomar nada. No siempre, y depende con qué. Claro. No siempre, depende con qué. Si yo me tomo, por ejemplo, un ibuprofeno con un traguito de cerveza, no pasa nada. Si estoy tomando, por ejemplo, algún antidepresivo. Antibiótico sería distinto. Con los antibióticos siempre es preferible no tomar nada. No tomar nada de alcohol. Pero por lo general, sería preferible. Pero por una cuestión que acá también pueden competir, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa con el Migral? ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, a veces cuando te agarra dolores de cabeza, tomás un paracetamol y no se pasa. Y con el Migral como que, no sé, se pasa más rápido. A mí me pasó. No quiero tomar mucho porque le tengo un poco de miedo, pero sí me ha pasado ya vamos a llegar al Migral. Y del Migral ya vamos a hablar. Hay un apartado específico de ergotamina. Porque se vende hasta en el chino y es más peligroso que mono con cuchillo. La ergotamina. De eso ya vamos a hablar específicamente de eso. Bueno, y con respecto al alcohol, vuelvo a repetir, si una persona, por ejemplo, toma un antidepresivo combinado con alcohol, ahí sí, es donde no sirve, porque ahí tienen efectos contrarios. Porque todo el mundo piensa que el alcohol es un estimulante. Y es todo lo contrario. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Y obviamente esa depresión es dosis dependiente. Por eso cuando uno toma un poquito, está medio achispadito, pero no porque el alcohol me puso las pilas, sino porque el alcohol lo que hace es bajar los filtros. En nuestra psiquis nosotros tenemos filtros. ¿Por qué ustedes se enojan y no van y le ponen un puñetazo con la persona que se enojaron? Porque tenemos filtros. ¿Por qué no decimos cosas inconvenientes o cosas que no diríamos?
porque tenemos filtros. ¿Mm? El alcohol lo que hace es bajar esos filtros, y ahí es donde empiezan los quilombos. Porque en cuantito el alcohol nos bajó los filtros, porque es un depresor. Pasó uno y me miró, me miró medio raro, ya lo quiero ir a pelear, ya lo voy a reputear, porque me bajó los filtros, cosa que si yo no hubiera tomado nada, no decía nada, o no hacía nada. Profe, Sí. es como dicen ahora, ¿vio? Se desconocieron. Básicamente. Entonces, tomar un antidepresivo ese sí me está poniendo las pilas con alcohol, que me lo está bajando, si yo, es como un sub y baja. No puedo estar así todo el tiempo. Uno va a subir, el otro va a bajar, uno va a subir, el otro va a bajar. Pero bueno, esas cosas ya las vamos a ir viendo. Esperen que hay algo en el chat. El borracho siempre dice la verdad, dice Sofía. Y habría que ver, habría que ver qué verdad, dice. A ver. Profe, con lo que son las inyecciones de diclofenac, que a veces no tienen horario fijo. Bueno, hay fármacos que no necesitan, dependiendo el fármaco. Por eso les decía que no nos metamos con el tema fármacos ahora. Eso después, cuando empecemos a ver a los fármacos en particular, vamos a ver a cada uno, y vamos a ver que sí, si no, si hay que respetarlo o no, y obviamente. Profe, ¿y cuánto tiempo uno se puede pasar? O sea, ¿cuánto duraría el efecto pasada las 8 horas del antibiótico? Bien, es una buena pregunta, porque esto es algo muy, muy común, que uno dice, bueno, el antibiótico me lo tengo que tomar cada 12 horas. La mayoría de los antibióticos son cada 12 horas y algunos una vez por día, o sea, cada 24. Si yo me paso, a ver, porque estaba, no sé, no llegué a casa y los antibióticos los tenía a casa, me olvidé, tiene un periodo, tiene un periodo. Yo me puedo tomar, me puedo olvidar y tomarlo, si era cada 8 horas, como plantea acá el caso, en vez de tomarlo cada 8, me tomo uno cada 8, o sea, 8 horas y media y hasta 9, no pasa nada. El tema es si pasaron si eran 8, si pasaron más de 9, 10 horas. Ahí es como que la concentración me bajó mucho y no es que no vaya a hacer efecto, pero puede tardar un poco más. Por eso, los antibióticos, en este caso, después vamos a ir viendo específicamente en qué tipo de fármacos, se tienen que elegir los horarios donde uno sepa que va a estar cómodo para tomarlo. Yo no puedo tomarlo a las 3 de la tarde si la próxima dosis la tengo que tomar a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana voy a estar durmiendo. Y me tengo que poner el despertador. Entonces, no es recomendable. Siempre tengo que elegir los horarios que me queden más cómodos. A mi mamá le da taquicardia si toma Viral. Sí, ya vamos a ver por qué. Rocío, ¿el gráfico sería el recorrido del ADME? No. Es la concentración del fármaco en sangre. Mauro, profe, ¿qué ocurre si se abandona un antibiótico a mitad de un tratamiento? Es la peor cagada que te puede mandar. ¿Gastaste plata al cohete? ¿No mataste al bicho? Y encima, lo más probable es que hayas hecho que ese bicho se vuelva más fuerte.
Pero de antibióticos no nos metamos ahora, porque es un tema largo, y hay un apartado especial el año que viene de antibióticos. Vamos a lo primero. Bien. Periodo de latencia. Es el tiempo que transcurre desde el momento de la administración hasta que se inicia el efecto farmacológico. Es decir, hasta que se alcanza la concentración efectiva mínima. Entonces, el periodo de latencia es este pedacito de acá. Desde que yo lo tomé, el fármaco, o que me lo dieron, o que me lo inyectaron, o lo que fuere, hasta que llega a la concentración efectiva mínima, es el periodo de latencia. Es lo que tarda. Es lo que tardan ustedes en salir de su casa y llegar a donde tienen que llegar. Vamos a hacer de cuenta que volvemos a las clases presenciales y tienen que ir a la sede. El periodo de latencia es desde que salieron de su casa hasta que llegaron a la sede. Hasta que llegaron a la sede. Y acá, desde la concentración efectiva mínima, todo este pedazo de acá, están en la clase. Haciendo el efecto. ¿Quedó claro eso? ¿Qué es el periodo de latencia? ¿Es el tiempo que tarda el fármaco en llegar a la concentración mínima eficaz? Exactamente, desde que fue administrado. Sí. Duración de la acción, también denominada tiempo eficaz. Es en principio el tiempo que transcurre entre el momento en que se alcanza la concentración efectiva mínima y el momento en el que el nivel del fármaco desciende por debajo de esta concentración. Después vamos a leer la segunda parte. O sea, en este dibujito, ¿cuál sería? Acá vamos a ponerle números a esto y ustedes me van a decir cuál sería el tiempo eficaz. Esta es la hora 1, 2, 3, 4. ¿Cuál sería? ¿Qué cantidad de horas estaría actuando el fármaco? 4 horas. Muy bien, 4 horas. Porque acá ya empezó a bajar. Ya estoy por debajo de la concentración mínima efectiva, con lo cual, chau, ya no está haciendo más efecto. Hay que tomar O sea, otro. sería el tiempo que hace efecto el medicamento. Exactamente. En los fármacos que se acumulan en los tejidos o que presentan efectos irreversibles, la duración de la acción será mayor que la que queda reflejada por este margen de concentraciones plasmáticas. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con... ¿Se acuerdan que ayer habíamos dicho que había algunos fármacos que se acumulaban en los tejidos? Que era como tenerlos en la despensa. Cuando la concentración plasmática, o sea, la cantidad de fármaco que hay en la sangre, empieza a bajar por debajo de la concentración mínima efectiva, empieza a sacar de los tejidos de reserva y vuelve a subir la concentración plasmática sin que yo tenga que tomar otra dosis. Se me terminó la yerba, o mejor dicho, la yerba se me hubiera terminado acá del todo, pero yo ya llegué acá y no tengo para el próximo mate, entonces lo voy a buscar a la despensa y vuelvo a llenar la yerbera. Acá, cuando llegué acá ya no tengo ni en la yerbera ni en la despensa. Acá donde tengo que ir.
Acá en esta partecita de acá. A Cuando tomar llegué el otro. ¿Cómo, Sofi? A tomar la otra pastilla. No, estoy hablando de la yerba. Acá. Ah, comprar. Tengo que ir al chino a comprar. Acá vuelvo a llenar la yerbera. ¿Por qué? Porque tengo en la despensa. Eso, por eso acá estamos hablando de los fármacos que se acumulan en La reserva. de reserva, exactamente. Si no son fármacos que van a actuar que se van a guardar de reserva en algún tejido, no, acá se me terminó, acá tengo que ir al chino a buscar más. Acá tengo que tomar la próxima dosis. Acá. Bien. Y acá les dice algo también, esto es si se acumulan en los tejidos o que presentan efectos irreversibles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un efecto irreversible? La mayoría de los fármacos van a hacer, van a modificar algo en el organismo que una vez que pasó el efecto del fármaco, el cuerpo va a volver a hacer lo mismo que hacía antes, sin la modificación esta del fármaco. A veces hay algunos fármacos que presentan lo que se denomina efectos irreversibles. Entró el fármaco, produjo una modificación y cuando desaparece el fármaco, chau. Esa modificación no volvió a ser como antes. Quedó la modificación. Viene un fármaco, me pinta una pared del comedor, pero una vez que se secó la pintura, el color desaparece. Para que volver a tener el color en la pared, tengo que volver a pintarlo. Y así cada vez que quiero seguir teniendo color en la pared. Eso es reversible, en teoría, ¿no? No existe una pintura así, pero bueno. Mientras la pintura está ahí mojada, tengo la pared pintada. No, se me ocurrió otra idea mejor. No, ¿vieron los fibrones que se usan para escribir en las pizarras? Sí. Bien. Hago un dibujo en la pizarra con el fibrón para pizarra y ya está. Ya mostré el dibujo que quería hacer, ahora agarro el borrador y lo borro. El hígado vino y me borró el fármaco y desapareció el dibujo. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de agarrar el fibrón de pizarra, agarro un fibrón indeleble? No sale. No sale. ¿Es un fibrón? Sí. Pero uno tiene un efecto reversible y el otro tiene un efecto irreversible. No me lo va a modificar. Me lo va a modificar, pero el efecto va a seguir estando. Básicamente. No hay muchos fármacos que hagan este efecto. Siempre, la mayoría son todos reversibles. Bien. ¿Quedó alguna duda con respecto a estos términos? No. Genial. Bien. Vamos a arrancar un poquitito de nuevo. Como vimos ayer, esto estaba, vimos un pantallazo y ahora vamos a ver uno por uno los pasos del LADME. La L, que era liberación, dice,
es la salida del fármaco de la forma farmacéutica que lo transporta. Por lo general implica la disolución del fármaco en algún medio corporal. Y esta liberación tiene etapas. Primero, disgregación, que es el paso de formas sólidas a partículas más pequeñas. La disolución, que es el paso de las formas sólidas a solución. Ahora hablamos un poquito de esto. Es el paso con mayor trascendencia para la posterior absorción. Difusión, paso del fármaco disuelto a través del fluido. Disgregación, obviamente, es una forma sólida, vamos a hacer de cuenta que es un comprimido y lo tengo que disgregar. Se empieza a romper, a hacer partículas más chiquititas. Después la disolución. Yo no puedo disolver nada si no está chiquitito. O no es que no pueda, pero sí va a tardar más tiempo. Entonces, son todos pasos importantes. La disolución no es otra cosa que disolver este sólido en un medio líquido. ¿Para qué? Para que precisamente pueda para que pueda absorberse mejor. Y la difusión, que es el paso del fármaco disuelto a través del fluido. Bueno, esto es básicamente cuando pasa de un lado a otro, que va, que viene, hasta el momento que se absorbe. Pero como ven, o sea, la liberación necesita sí o sí, como mínimo, de la disgregación y de la disolución. Que es eso que tomé, se desarme en formas más chiquititas y que después se diluya en un medio líquido. Para que sea más fácil de absorber. ¿En dónde ocurre esto? Estas etapas de la liberación, ¿se acuerdan? ¿En qué órgano? En el estómago. En el estómago. Muy bien. No, en el estómago. Muy bien, en el estómago. Excepto que, después lo vamos a ver, excepto que sean fármacos que tengan cobertura empírica. Pero bueno, acá les hace un dibujito, el comprimido o la cápsula, se disuelve, los gránulos, o el comprimido se disgrega en gránulos, se disuelve. Esta disgregación, fíjense que todo se disuelve, todo se disuelve. El comprimido, que es el más grande, se hacen granulitos, los granulitos se disgregan, todo se disuelve. El fármaco está solito ahí en solución con los juguitos y recién ahí se absorbe. Eso. Entonces tengan en cuenta eso más que nada. Acá también son distintas formas en las cuales se disuelve, distintas formas farmacéuticas. Bien. Acá les habla de factores que influyen en la velocidad de liberación. Hay cosas que van a hacer que se libere más rápido o que se libere menos rápido. El pH del medio, la formación de sales y ésteres, la elección de diferentes polimorfos, la formulación del medicamento, la técnica de elaboración, el tipo de forma farmacéutica. De todas estas cosas que
que dicen acá que influyen en la velocidad de liberación, nos vamos a quedar con algunas, para saber qué elegir y qué no. ¿Mm? El pH del medio no lo podemos modificar. Formación de sales y éteres tampoco. Esto es una cosa muy química. La elección de diferentes polimorfos, la formulación del medicamento, la técnica de elaboración, todas estas cosas se hacen en el laboratorio que fabricó este medicamento. Yo no voy a poder modificar nada. Tipo de forma farmacéutica, acá Sí. ya me gustó. ¿Por qué? Porque según el tipo de forma farmacéutica, la absorción, que va a implicar una mayor disgregación, una mayor disolución, va a hacer que ese fármaco se actúe más rápido o más lento. Me duele mucho la cabeza. Me voy a la farmacia a comprar un ibuprofeno. Pero quiero que se me pase rápido. ¿Qué elegirían? Cápsula, ¿Por qué? porque se disuelve más rápido. La cápsula blanda. La cápsula blanda porque se resuelve más rápido. Básicamente, por eso, en el único que puedo intervenir yo, o desde el mostrador de la farmacia en el cual también puedo intervenir, es darle lo mismo, pero si quiere que actúe más rápido, trato de buscar una fórmula farmacéutica que se disgregue más rápido, que se disuelva más rápido, que se absorba más rápido, y para que le pueda hacer el efecto más rápido. ¿Mm? El resto de las cosas y la mayoría de los otros fármacos que son de liberación prolongada, como lo que hablábamos ayer, ¿quién lo va a dar? ¿Lo vamos a dar nosotros? El médico lo va a dar. Va a dar el médico. Ah, ¿Mm? Bien. Entonces, de todo esto nos acordamos esto, de un factor que puede influir en la velocidad en la cual se libera el principio activo y el tipo de forma farmacéutica. ¿Para qué? Obviamente para yo, de última, poder recomendar o saber si me duele mucho y si el dolor no está, y bueno, puedo elegir el otro que es más barato, si no, no. Básicamente. Bien. Acá también les habla de si en la solubilidad de fármacos, estos son quizás cosas extremadamente técnicas que no vamos a aplicar en el mostrador. Lo mismo que esto. Y vamos a la absorción. Una vez que el fármaco se encuentra disuelto, el proceso de absorción, distribución y eliminación requiere el paso del fármaco a través de membranas biológicas. Una vez que el fármaco se disolvió, ya tiene que empezar a meterse, a atravesar membranas biológicas. ¿Qué es una membrana biológica? No es otra cosa que, digamos, el papel film, por decirlo de alguna manera, que nos recubre por adentro, por afuera y sobre todo por adentro, o la pared de la célula. Son límites. Límites para que después adentro no se mezcle todo. El fármaco disuelto pasó en solución, porque se mezcló con algo, pasó del estómago al intestino. Ahora,
En el intestino tiene que ocurrir la absorción del fármaco. ¿Cómo hace para entrar desde el intestino al próximo lugar? ¿Cuál es el próximo lugar donde va el fármaco? Después que se absorbió. ¿Un lugar donde tiene que hacer acción? ¿Y cómo llega? En medio de la proteína. De la plasma. Torrente sanguíneo. Tiene que entrar al torrente sanguíneo. Después sí unirse a la proteína y todo el piripipi. Pero tiene que pasar del intestino al torrente sanguíneo. ¿Y cómo pasará? ¿Se filtra por el Precisamente. hígado? ¿Cómo, Estefi? ¿Se filtra por el hígado? No. Profesor intestinal. Por la sangre. ¿Y cómo pasa? ¿Cómo pasa del intestino al torrente sanguíneo? Lo acabo de decir, ¿eh? Por la membrana. Claro, atravesando una membrana. Todas las membranas corporales no son otra cosa que límites que van, o sea, que separan una cosa de otra. Todas las membranas corporales tienen una composición medio particular. Yo les dije, bueno, no, a ver, vamos a hacer algo un poco más casero. Me quedó puré de la comida de ayer, lo quiero guardar en el freezer. ¿Qué hacen? ¿Dónde lo meten? En la heladera. Lo quiero meter en el freezer. ¿Dónde lo meto? En un tupper. En un tupper. En un tupper. Bien. Lo metí en un tupper. Ahora ¿y por qué no lo meto así solito al puré en el freezer? Porque se va a llenar de agua. Pues se va a llenar de agua, porque se me va a volcar por todos lados, porque no es algo que... Piensen que el fármaco acá está disuelto. Bien. Ahora, precisamente, el contenedor del puré, digamos, tiene una composición que impide que se me desparrame. Yo acá estoy buscando lo contrario. Estoy buscando que el líquido donde está disuelto el fármaco lo pueda atravesar, porque necesito que entre. Y que precisamente va a estar atravesando una membrana que se denomina, como toda membrana biológica, se denomina semipermeable. ¿Qué quiere decir esto de semipermeable? Quiere decir que me va a permitir el paso de algunas cosas y de otras no. Esto es importante porque precisamente los fármacos atraviesan permanentemente membranas semipermeables y por suerte la mayoría de las veces las atraviesan tranqui, no tienen demasiado problema. Y miren lo que dice acá. Composición de las membranas. Es una bicapa lipídica que limita todas las células. Es una estructura laminada formada por fosfolípidos, glicolípidos, proteínas, que rodea, limita, da forma y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior, que es el medio intracelular, y el exterior, que es el medio extracelular de las células. O sea, en definitiva, ¿qué es la membrana? Bueno, acá el mensaje de bienvenida, que es un poco que se dice de la Un organización, filtro. este fue para los dos cursos, y
¿Qué es? Algo para ustedes, vamos a poner T1 ¿Qué adelante. es la membrana? Asegúrense de no leer lo del grupo 2, creyendo que están leyendo lo del grupo 1 porque van a hacer lío. ¿Está bien? Entonces, ahora vuelvo. ¿Qué es la membrana? Voy para atrás. Una proteína. Límites. Un límite. Lo que nos recubre. Como una cubierta sería. ¿Y no será acaso la membrana celular Primero el grupo 1. Y acá, después veanlo. que vimos en Anato? Retención, ¿no? Pero bueno, un poco es esto. Vamos a hacer esto se encuentra Es exactamente lo mismo. para las dos funciones. Es eso. En este link acá. Mabel, me parece que sos vos la que tenés el micrófono encendido y se escucha todo lo de fondo. Ah, sí, perdón. ¿Eh? Básicamente la membrana, esta que tiene que atravesar el fármaco, es una membrana celular. Tiene que atravesar permanentemente membranas celulares para ir de un lado a otro. Esperen. Regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Es similar a las membranas que delimitan los orgánulos en células eucariotas. No es otra cosa que la membrana de la célula. Acá vuelven a tener un dibujito de la membrana que ya vimos en anatomía. Pero acá habla de la forma en la cual puede pasar. Y acá ya nos estamos metiendo en lo que es el transporte a través de la membrana. Igual no nos vamos a meter mucho con respecto a el transporte a través de la membrana, no hoy por lo menos, porque son 1:15 ya y nos va a quedar por la mitad, y siendo viernes, de acá al jueves que viene ya nos olvidamos de la mitad. Prefiero encararlo directamente el jueves. La explicación de cada uno de los mecanismos de transporte a través de la membrana celular. Sí, les voy a hacer una aclaración, como una especie así de introducción, y es que todos los fármacos que ya están disueltos, para poder absorberse o llegar a cualquier otro lugar, tiene que atravesar membranas. Es como nosotros, para ir de un lado a otro de casa, ¿qué hacemos? ¿Qué atravesamos? Puertas. Para ir del comedor a la cocina, pasamos por la puerta de la cocina. Para ir de la habitación al baño, atravesamos 2 puertas. Y así. El fármaco también, para ir de un lado a otro, tiene que atravesar puertas. En este caso está atravesando, obviamente, no me sale. Membranas. De la manera, hay varias maneras en que distintas sustancias van a atravesar esa membrana. Hay lo que se denomina un intercambio entre lo que está adentro de la célula y lo que está afuera de la célula. El transporte. ¿Por qué? Porque la célula no solamente va a intercambiar con el medio externo fármacos. También va a intercambiar nutrientes. También va a intercambiar lo que produjo esa célula y lo tiene que mandar para afuera. También va a intercambiar todos los detritos.
Todo lo que no necesite, que la basurita, también lo tiene que sacar. Ese paso entre la parte interna de la célula y la parte externa de la célula se va a hacer por lo que se denomina transporte. Lo va a transportar de un lado al otro. Ya sea desde el interior celular hacia el exterior celular o desde el exterior celular al interior celular. Bien. Hay dos tipos de transporte que va a utilizar la célula para meter o sacar cosas. Está lo que se denomina el transporte activo y el transporte pasivo. ¿Cuáles son esas diferencias que hay entre el transporte activo y pasivo? Después vamos a ir viéndolos cada uno. Hay dos diferencias que son fundamentales. El transporte pasivo es sin gasto de energía. El transporte activo es con gasto de energía. Si ustedes tuvieran que elegir un tipo de transporte, ¿qué elegirían? Pasivo. Pasivo. ¿Loreto qué opina? Y sí, porque no estoy gastando nada, no estoy gastando energía. Nos volvemos tacaños. Bien. Otra de las características diferenciales entre lo que es el transporte activo de lo que es el transporte pasivo es que el transporte pasivo se hace a favor de un gradiente de concentración. ¡Charán! Esto quiere decir que va a ir desde donde hay mucho hacia donde hay poco. En un intento de equilibrar las cosas. Si yo tengo mucho acá, mando un poco para allá, para que las cosas estén ahí un poquito equilibradas. Eso quiere decir a favor de un gradiente de concentración. Desde donde hay mucho hacia donde hay poco. En cambio, el transporte activo va en contra de un gradiente de concentración. O sea, desde donde hay poco hacia donde hay mucho. Vamos a ponerlo con ejemplos comunes. Ustedes están en un boliche. Volvamos a ser adolescentes. Y hay un amontonamiento de gente que no se puede ni caminar y tienen calor. ¿Qué hacen? Van al patio. Van al patio donde hay menos gente. Y van tranquilitos, porque es más fácil pasar de donde están todos amontonados a donde hay poquita gente. No gasté energía, voy desde donde hay mucho a donde hay poco para estar más tranquila. Ahora, ¿qué pasa si el chico, la chica que me gusta quedó allá en el amontonamiento? Y tengo que volver, ¿no? Y voy a querer volver. Necesito volver. ¿Cómo voy a tener que volver? Hace mucho que no ven a los boliches. Empujando a todos, profe. Exactamente, Jessy, empujando a todos. Voy a tener que gastar energía en algo que quiero. Básicamente es eso.
muchas cosas en las células obviamente necesitan ir a un lugar donde hay mucho, por distintos motivos, y necesitan el gasto de energía, necesitan un transporte activo, se gasta energía y se va en contra de un gradiente de concentración. Gradiente de concentración no es otra cosa que precisamente la cantidad de algo que hay dentro o fuera. La mayoría de los fármacos, obviamente, los voy a utilizar para curar o para aliviar algo. El cuerpo, digamos, eso que yo quiero más o menos arreglar, ya está medio rengo, porque tiene algún problema. Si yo le doy un fármaco que encima tiene que gastar energía para que pueda entrar, ¿sería económico eso? No. No. Entonces, la mayoría, y les diría que el 99,9% de los fármacos, utilizan un medio de transporte ¿de qué tipo? ¿Pasivo o activo? Pasivo. Pasivo, perfecto. Pasivo. Bien. La semana que viene, precisamente vamos a ver cuáles son todos estos mecanismos de transporte. Tanto lo que es pasivo como lo que es activo. Y nos vamos a meter también un poquito con lo que se denomina vías de administración. O sea, las vías a través de las cuales yo puedo administrar un fármaco. Eso es lo que para la semana que viene. Así que quien lo quiera ir leyendo, muy invitados están a ello. ¿Cómo dijo, profe? No escuché. La parte de, vamos a ver la parte de transporte activo y pasivo y la parte de vías de administración. Que si lo quieren ir leyendo, y ahora Jessy dice, ¿para qué volví a preguntar? Me hubiera quedado con que no había escuchado, entonces ahora no tengo que leer. Bueno, gracias, profe. Bueno, básicamente eso. ¿Quedó alguna duda con respecto a todo a lo que estuvimos viendo hoy? No. No, profe. Bueno. No. Entonces, por hoy, igual ya son y 24, así que ya se nos terminó la hora. Sí, perdón. Disculpe, que la interrumpa, yo le quería hacer una consulta. Dale, Martín. La anterior clase que estuvimos viendo, vio que algunas cosas te dijo que no las tuviéramos en cuenta, como que las pasáramos por alto. Sí. Después esas cosas, ¿las estudiamos o directamente ya nos enfocamos de una en lo que usted ya nos fue dando? No, nos enfocamos de una en lo que ya estamos viendo. Listo, esas cosas, a ver, el material técnico obviamente es técnico. Yo trato de ir, digamos, a la parte que más vamos a utilizar en el mostrador de la farmacia. Porque estudiar farmacología tal cual se estudia en una carrera universitaria es al cohete. Perfecto. Por eso trato de alivianar un poco el tema, para que no sea demasiado pesado, porque la realidad es que para conocer muchas de estas cosas, para entender muchas de estas cosas, necesitas anatomía, histología, fisiología, fisiopatología, que el curso tendría que ser como mínimo de 4 años para poder
tener toda esa base para poder entender todas esas cosas. Entonces, todas esas cosas que son, que quizás no las vas a tener, digamos, que exponer ahí en el mostrador de farmacia, o sea, prefiero que conozcan bien qué mecanismo de acción de algunos fármacos, cuál es la peligrosidad y el por qué, que obviamente es mucho más importante para el trabajo que van a realizar ustedes. Bien. Buenísimo, profe. Muchas gracias. No hay por qué. ¿El resto qué dice? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces nos vemos el martes. Nos vemos el martes con Anato. Y bueno, ya después, el jueves y viernes, volvemos con estos temitas tan lindos. Que Profe, tengan el buen tema fin. de exámenes, todavía no se habló nada de eso, ¿para cuándo es más o menos? No, todavía no. No nos mate con los exámenes, jajaja. No se preocupen. Ya después le pregunto a Karen cuándo son las fechas de entrega de actas y después hacemos nos ponemos de acuerdo para el tema examen. Bueno, nos vemos el martes. Bueno. Buen fin de. Gracias. Chao, profe. Buen fin de, Chao, buen fin de, chao. profe. Buen fin de. Gracias.